Saludos hermanos, buenos días. Seguimos celebrando las ferias de este tiempo de Navidad. Hoy, miércoles 4 de enero, escuchamos en la primera lectura la primera carta del apóstol San Juan, los versículos 7 al 10 del capítulo 3, que es todo continuación de lo anterior. Hacemos una lectura continuada de la carta del evangelista del apóstol Juan. Y la lectura de hoy dice así: Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Bueno, pues hasta aquí la lectura que escuchamos hoy del evangelista Juan. El que ha nacido de Dios no comete pecado, porque ha nacido de Dios. Nos explica el evangelista cómo el pecado tiene su origen en el diablo, que es el espíritu del mal. Y el Señor, decía Juan, ha venido para deshacer las obras del maligno. Fijaros, Dios no ha venido para otra cosa. Dios no ha venido para que tengamos largos años en esta vida. Dios no ha venido para que nos vaya todo según nuestros planes. Dios ha venido para deshacer las obras del mal. Y quien ha nacido de Dios, como dice el apóstol, no comete pecado porque lo rechaza, se adhiere a la justicia divina, a la caridad fraterna. Es en realidad lo que nos distingue como cristianos, vivir según la gracia de Dios, vivir según el proyecto de santidad que Dios tiene para nosotros, obrando lo que es justo. La justicia tiene su mayor esplendor en el amor, porque haciendo la justicia, que es dar a cada uno lo suyo, lo que es más propio del ser humano es ser amado. Por eso el que ama es justo. Justicia y caridad siempre van unidas. Y entonces, en nuestra naturaleza cristiana, la gracia nos hace impecables. La gracia se puede perder. La gracia nos hace nacer de Dios. En el bautismo nacimos como hijos de Dios. Se nos dio una gracia concreta que debemos cuidar. La podemos perder, se recupera porque Dios nos la vuelve a dar a través de los sacramentos, en la confesión. Y debemos aprender a vivir según la gracia de Dios. Es lo que nos distingue de los hijos del diablo. Fijaros, suena muy mal, pero nos podemos convertir en hijos del diablo. Cuando vivimos lejos de Dios, cuando pecamos, cuando no vivimos según el Espíritu de Dios, perdemos la ayuda de la gracia que queda destruida en nosotros. Dice San Agustín: tal es en consecuencia el solo pecado del que por voluntad suya dará pruebas al mundo el de no creer en él. Por la fe se absuelven todos los pecados y se le atribuye solo este por ser este quien mantiene implicados los demás. Se está hablando de la soberbia que nos pone por encima de Dios, que nos hace perder la gracia, no nos hace vivir según la fe. Por eso nosotros debemos pedirle al que ha nacido para deshacer el mal, que nos ayude a obrar la justicia a través de la caridad y que nos conceda poder vivir en gracia de Dios. Y que cuando algo me haga perder esa gracia, acuda al Señor rápidamente para poder recuperarla. Porque necesito ser reconocido como hijo de Dios. Necesito vivir como hijo de Dios para poder amar a los hermanos, para poder amar a Dios. Y esto, al final, tiene una concreción en la lucha, en el combate contra las fuerzas del mal, por defender y custodiar el amor, la gracia de Dios, que Él mismo, naciendo, derrama sobre nuestros propios corazones. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.